40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Estamos en 40 años, historia de una época. Estamos con el periodista J.F. La Mata, el director del Extintor y el director, ya saben, del Retrovisor, ese programa de lunes a jueves de 5 a 8 de la tarde. J.F., ¿cómo estás? Muy buenas, don Javier. Pues ya saben, encantó siempre hablar de la historia y nos hemos quedado en un periodo muy interesante. Vamos a seguir hablando en el segundo episodio de la historia del diario ABC y nos habíamos quedado, si no me equivoco, ahora es el decano de los periódicos. Sí, por lo menos del llamado ámbito nacional, de los editados en Madrid. El ámbito nacional. Y si habláramos del Estado, tampoco quedaría mal situado, porque la verdad es que hubo tal sangría de periódicos, lógicamente, tras lo que supuso la Guerra Civil Española, que hay pocos periódicos que han aguantado de esa España anterior a esa España posterior. Entonces el caso, yo creo que está en el Faro de Vigo, el norte de Castilla y pocos más que puedan presumir de tener más edad, y La Vanguardia de Barcelona, que puedan presumir tener más que el ABC. Bueno, yo me gustaría, antes de continuar, decir que el programa que diriges, el Magazine de la Tarde, que diriges de 5 a 8, ya está totalmente asentado, y eso es una buena noticia para Radio Ya. Bueno, usted, como bien sabe, y como el auténtico piloto de esta casa de los últimos 3 años, la radio es algo vivo y las cosas van evolucionando. Vamos a ver a dónde evoluciona esto de aquí a diciembre. De momento está interesante ver cómo va evolucionando este proyecto y a ver qué naturalezas van pasando en el presente. Pero bueno, de hecho, espero a ver si consigo que una idea que tengo yo en mente es conseguir, lo que pasa es que, claro, le haríamos ya vivir aquí, pero conseguir implicarle a usted una vez a la semana en alguna hora, digo 7 a 8, tal, pero bueno, ya lo hablamos luego, lo negociamos con abogados. Eso lo hablamos, pero a mí me encantará, me encantará porque tengo ganas de estar ahí contigo. Historia del ABC, si quieres un breve resumen de lo visto hasta ahora. Claro, pues recordemos que el diario ABC es el diario fundado por una iniciativa personal particular de un empresario que ya era un hombre adinerado y que decide apostar por el sector editorial. El suyo era sobre todo el sector de las revistas, la más conocida es Blanco y Negro, pero había hecho revistas de moda, de tal, y decide hacer un periódico, pero manteniendo la estructura de una revista de moda, sobre todo en cuanto al tamaño. Porque si ya ahora el ABC es el periódico más pequeñito, en aquella época el tamaño de los periódicos normales era el doble de grande. ABC era más pequeño, aunque con más páginas. Y entonces es uno de los grandes, digamos, aciertos editoriales del ABC que pocos competidores han querido imitar. Ahora hablaremos de algún caso, pero han decidido dejarle ese terreno del periódico pequeñito y con las fotos en portada, por iniciativa de don Torcuato Luca de Tena Álvarez Osorio. Por cierto, hablé de memoria la semana pasada y dije que había fallecido en el 26-29. Fue el fallecimiento de Torcuato Luca de Tena Álvarez Osorio en dictadura de Miguel Primo de Rivera. Algún otro oyente nos ha puntualizado en Evo diciendo, cuando hemos hecho los 8 especiales sobre ETA, que a Miguel Ángel Blanco tenía 28 años y habíamos comentado, me parece que tenía 22. 23. Pues ya sí. Bueno, era un error de. Aquí hablamos de memoria, no tenemos Wikipedia delante. Pero bueno, en general te digo la denuncia que da allí, y además hacen bien en aportar. Yo pensé que iban a intervenir más gente de los protagonistas cuando hablamos de los partidos estigmatizados. Sí. Pero al final se atrevieron un poco. Yo tenía ganas de que alguno más nos hubiera dicho, venga, yo vengo un día y os lo cuento en el programa de los testigos que queden por allí de esos partidos, de esos años, que tienen menos, digamos, oportunidad de dar su versión. Pues algún trabajador de ABC que nos diga si nos estamos teniendo a la realidad o no. Bueno, hay que hablar de otra familia que es importante para hablar de una historia en paralelo que van a acabar convergiendo, pero solo para dejarlo por ahí, que es del proyecto del periódico El Correo de Bilbao. Para que la gente entienda por qué tiene algo que ver, el Pueblo Vasco, el periódico El Pueblo Vasco, que es un periódico de Bilbao, se crea en 1910 por una familia que es la familia Ibarra. La familia Ibarra son un montón de ramas, con lo cual los Ibarra, los Ibarra Churruca, los Ibarra Aznar, los Ibarra, bueno, de todas Ibarras para Ibarra Bergué, quizás la rama a lo mejor aquí que tiene más interés puntualizar. Y ellos fundan en 1910 un periódico llamado El Pueblo Vasco, muy tradicionalista, como por otra parte era un gran sector importante de los vascos. Están muy vinculados a lo que se llama el barrio Neguri, porque es el barrio de la burguesía de Bilbao. Y es que era un periódico local para esa zona, que en Madrid probablemente pues no lo seguirían mucho, pero que va a tener mucha importancia en el futuro de ABC. Simplemente para hacer su introducción, en esa época hay otro proyecto de periódico vasco hecho por las familias del Neguri, que es el periódico El Noticiero de Bilbao, de la familia Busquet Echevarría. Los Busquet son una familia muy importante y hay 2 ramas importantes aquí, que son los Echevarría y los Vergareche. Y el noticiero no funciona,
pero va a ser, digamos, lo que va a dar la unión, digamos, de las familias del noticiero de Bilbao, que se unen entre Clos y Barra en el pueblo vasco, lo que va a dar pie a el futuro grupo que va a tener, que es ahora el primer grupo editorial de España. Pero simplemente para que la gente se quede que ya estaban por allí haciendo únicamente prensa local en Bilbao. Su principal negocio no era la prensa, esas familias tenían más, por ejemplo, el origen en el fondo de esas familias tiene mucho que ver con lo que hoy sería Iberdrola, con 1000 nombres y 1000 cambios, pero viene de herencia de lo que crearon allí esas familias, y unos negocios que se meten es el negocio editorial, pero de prensa local. No está en ese momento su interés más que allá que un periódico local allí, y están por allí. También, por cierto, ellos eran monárquicos, o sea, para ser vascos eran muy monárquicos, y mira que defendían una parte de lo que hoy entenderíamos nacionalismo vasco, si se entiende como tal, o más que nacionalismo vasco, bilbaíno. Defender un poco la importancia de Bilbao, más ayudas a Bilbao, que se favorezcan construir cosas en Bilbao, la identidad, digamos, bilbaína, pero monárquicos, leales al rey de España. Es un poco complicado, pero en el fondo la burguesía vasca, como la burguesía catalana, siempre tuvo, hasta quitando hoy que ya parece que se ha perdido, pero tenía más respeto casi al rey que al país. Sí, o sea, mucha vinculación. Hay que recordar el conde de Barcelona y que la vinculación que tenía la monarquía por Cataluña, y también la que ha tenido con las provincias vascas. Sí, sobre todo Bilbao y San Sebastián. Entonces, bueno, para ponerlos ahí, cuando se proclama la Segunda República, la prensa de derecha se encuentra con una gran incógnita de qué es lo que tiene que hacer. En España, por motivos curiosos, y eso la verdad que algún historiador me podría responder mejor a esa teoría, porque interpreto yo así, no hubo una gran derecha republicana, que va a ser algo que va a hacer fracasar desde el principio el proyecto de Segunda República. Si la Segunda República hubiera conseguido una derecha republicana como la derecha francesa, por ejemplo, pues probablemente que el sistema podría haber cojado un poco mejor. Pero tú crees, un inciso en esto, tienes toda la razón, ¿no crees que la izquierda se apoderó demasiado pronto de ese carácter revolucionario y espantó a esa derecha? Sería una gran posibilidad. Los proyectos políticos existieron. Sí, Cuando se proclama la República, para empezar, los grandes instigadores de la proclamación de la República son gentes que vendrían del entorno de la derecha, y sobre todo el pacto de San Sebastián. Y ahí estaban Miguel Maura y Isidoro Alcalá Zamora, que venían de donde venían, y ellos nunca se volvieron revolucionarios de izquierda, pero aceptaron una alianza con los sectores. Pero el mismo Manuel Azaña, que si era de izquierdas, en teoría venía del mundo intelectual burgués. Tampoco era alguien muy socialista, solo que cuando llegó el momento de elegir bando, pues acabó prefiriendo estar cerca de los marxistas, pero él no lo era. Él venía de un sector, ya digo, muy, si se quiere, no sé si era más o no, pero que podría ser vinculado con ese sector, ¿no? Pero no, en todo caso, un sector proletario de coger el simpatizante de Rusia, aunque luego acabará aceptando hacer mítines con la del martillo cuando el Frente Popular. Hay que leer luego sus memorias y sus escritos, como pone a París de Botarate, es el calificativo más cercano. Unas memorias que yo tengo la teoría que muchos azañistas no deben haber leído. Porque es bastante gráfico. De hecho, si se quiere echar algo en cara a Azaña, es que hace poca autocrítica, porque critica a sus compañeros de al lado, desde el doctor Negrín hasta los comunistas, lo deja bastante claro lo que él pensaba. Él asume muy poca responsabilidad, Claro, pero también sirve un poco para ver qué ambiente sentía él. Él prácticamente en la última etapa se define como prisionero en su propio campo, es decir, a mí no me dejaban hacer nada, tal, es más, según él, intentaba contener las ejecuciones de las que responsabiliza a Negrín. Bueno, a nivel mediático, la prensa, digamos, de izquierdas era muy limitada. O sea, el Socialista, el periódico este es el periódico que va a tener más lectores. Es el único periódico de la historia, y no se va a volver a repetir, que el Socialista tiene una tirada equivalente a un periódico normal, a un periódico generalista, es ese. Mundo Obrero nunca lo ha conseguido, dicho sea de paso. O sea, Mundo Obrero es anecdótico. La única vez que un periódico de partido lo consigue, luego lo conseguirá arriba en los años 40 y 50, pero miran, bueno, pero porque arriba ya tiene el Estado detrás. Vale, pues un periódico financiado únicamente por sus lectores, suscriptores y por un partido, el socialista, es ese periódico. Llegó en ese momento a tener una gran tirada. El periódico El Sol, Urgoiti, que por cierto había perdido ya su periódico, Urgoiti en un momento hace una operación Romanones y tal para bueno, no se lo quitan porque le pagan, pero bueno, le hace una operación de hacer la vida imposible, como vende, ¿no? Y lo acaba vendiendo a los monárquicos, y justo cuando lo acaba de vender se proclama la República. Digo, vaya, si yo llego a saber, vuelvo. Y dice, no, vuelve. El Sol vuelve a ser republicano, pero ya sin Urgoiti. Pero vamos, es totalmente adicto al régimen de la Segunda República, como hacen otros periódicos de la época. Pues todos los del antiguo, ya no existe Moya, pero el antiguo Trust, el Liberal, el Heraldo de Madrid y tal, todos bien apoyando a la República. Con lo cual, lo que habían sido antes los liberales, monárquicos, pero liberales, pues inmediatamente pasan a ser los republicanos. Cuando digo liberales, entiendan liberales en el sentido antiguo de la palabra. Muy parecido a lo que hoy diremos progresista. Lo que pasa es que en aquella época se usaba el término liberal. En esa época se hablaba de liberales y conservadores, por tanto, liberal sería lo que es progresista, claro. En cambio, lo que hoy sería
liberal era en esa época conservador. Sí, ahora el conservador no existe. No existe porque está mal Claro. visto, está contaminado. Entonces lo que antes eran conservadores ahora se llaman liberales. Y lo que antes eran liberales ahora se llaman progresistas. Esas cosas raras de la nomenclatura acomplejada española. Digo para entender un poco el margen de periódicos. Entonces, ¿quién estaba en la no izquierda? Tiene básicamente la prensa militar, que es la primera que prohíbe el gobierno Azaña. La prohíbe. Sí, hace por decreto que no puede haber periódicos militares. Con lo tal, el Correo del Ejército, el Ejército Español, eran periódicos muy históricos que inmediatamente fuera, entre otras cosas porque estaban a favor de la monarquía. Con lo cual, dice, mal asunto es que la prensa, digamos, que leen los militares. Entonces, uno de los primeros decretos que hizo Azaña es prohibir la prensa militar. No podía haber ya. Y en el fondo, luego, curiosamente, nunca volvió. Franco no la volvió a recuperar. Digo, bueno, pues ya que se va, se van. Que es curioso. En los cuarteles ya se leía la prensa normal. Hasta ese momento había prensa que se hacía únicamente para todos los militares desplegados, los cuarteles, etcétera. Luego nos queda ¿quién? La prensa, digamos, democristiana, que es en ese momento el Ya y el debate, ¿no? El debate que además crea su hermanito pequeño, que va a ser el Ya por las tardes. Y pues luego tenemos Informaciones, que era el periódico que estaba Juan Pujol ahí estaba el banquero Juan March detrás. Y poco más, que era un poco... y luego teníamos, todavía seguía el periódico del Marqués de Valdeiglesias, La Época, ¿no? O sea, los periódicos de derecha, tal. Esos se debaten y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y lo que entonces deciden hacer es, vamos a decir que no nos gusta este sistema, pero lo aceptamos. Entonces, más o menos decir, lo que viene a decir La Época es decir, mira, por encima de todo está España. Yo hubiera preferido que siguiera la monarquía, pero bueno, tenemos que tragar con esto. Y también lo viene a hacer el debate. Es verdad que se suele citar un editorial del debate con mucha frecuencia en el que decían que además iban a convivir con la República. Es verdad que ese editorial existió, lo que pasa es que se dice poco, que no es del 31, es del 33 de dicembre, que es cuando gana la CEDA las elecciones. Porque es importante que digamos que el debate en la Segunda República va a ser el periódico órgano de partido, porque va a ser el periódico de la CEDA. Sí, el debate pasa a ser lo que sea el socialista del PSOE. Sí. Entonces es un periódico de partido que no digo despectivo, no lo ocultan, o sea, es el periódico. De hecho, el director era Ángel Herraoria, que es el fundador de la CEDA, y cuando Herraoria se retira, pues porque empieza a sentir su vocación sacerdotal, Gil Robles es el máximo responsable de la CEDA y del periódico. Con lo cual era una cosa que no se ocultaba, ¿no? Que se hacía por allí. Oye, ¿y el Ya cómo quedaba también? Era órgano de partido, pero por la tarde. El Ya era de la misma empresa. Era un poco más dirigido al pueblo, era un poco la estrategia que había hecho El Sol. Sí, más popular. El Sol se había dado cuenta que no lo leía casi nadie, entonces era muy intelectual, mucha influencia porque lo leía la gente importante, pero para que el pueblo tuviera un lenguaje más cercano, La Voz por la tarde. Pues el debate siguió el mismo la misma estrategia y además hizo una cosa muy acertada, que es el fútbol. El fútbol aún no tiene el boom que va a tener en los años 40, pero fueron los primeros que lo vieron y entonces la principal novedad del Ya sobre el debate es que en esos años 34-35 empieza a tener páginas de fútbol. El diario Ya. Con lo cual eso ayudó mucho. Sí. El ABC tiene una decisión diferente a sus colegas, porque él, aparte de hacer el ABC que está dirigido por Juan Ignacio Luca de Tena García Torres, ellos dicen, nosotros estamos en contra de la República, con lo cual no es que vamos a estar solo en contra de decir que no nos gusta, es que vamos a hacer todo lo que podamos para reventar esto. ¿Qué quiero decir con esto? Digo que todo lo que vamos a publicar malo que haga la República, vamos a publicarlo. Y es más, desde el principio cuestionando este sistema. Es decir, qué poco va a durar esto ya ven usted lo mal que estamos, fíjense lo mal que hemos empezado, fíjense lo mal... Que es algo en lo que superaba a los demás. Informaciones tenía detrás dirigido por Juan Pujol, tenía detrás a Juan March. Juan March inmediatamente va a cambiar de opinión, pero Juan March al principio sí que la República puede ser quizá necesario. Luego cuando empiezan a empapelarle a él, cambio de opinión, Informaciones se va a unir con Luca de Tena, lo que sea, con Juan Pujol, pero al principio dio un voto de confianza, diciendo, vamos a ver, además está Alcalá Zamora, tal. Pero le dio un poco ese voto de confianza. Pero quien no tuvo nunca voto de confianza fue Juan Ignacio Luca de Tena. Es decir, era un antisistema. Sí, en ese momento es cuando ABC más se revela contra ese sistema. Ayer el programa anterior acabamos con una frase que no sé si es verdad, pero que ha sido atribuida históricamente a Azaña, que es o el ABC o la República acaba con el ABC o el ABC acabará con la República, que es una frase que le atribuyen en su momento a o puede ser que el ABC acabe con la República. El primer episodio de este enfrentamiento se va a ver enseguida porque cuando se produce hace una entrevista en el exilio, Juan Ignacio Luca de Tena, el propio Juan Ignacio Luca de Tena se va físicamente a Londres a entrevistarse con el rey Alfonso XIII. En esa entrevista, el rey Alfonso XIII dice en teoría lo que más le podía haber gustado al gobierno provisional de la República, que dice, pido por favor a la gente que tenga la máxima colaboración con el nuevo sistema, porque por encima de todo es el gobierno de España a nivel internacional.
Pero también dice una cosa que le sienta fatal al gobierno del provisional de la República, que es que le dice Luca Atena, oiga, ¿y por qué se fue usted de España si podía usar el ejército, había gente leal que lo hubiera defendido, tal? Y dice el rey, porque quería evitar una guerra civil y tal, y no quería, tal. Eso sienta como una patada al gobierno provisional de la República, porque dice que hace invocando una guerra civil, que aquí nadie ha hablado de eso, tal. Estamos hablando del 31, quedan solo 5 años para el horror, pero según el gobierno provisional de la República, aquello era una vergüenza y ya empiezan ahí un proceso contra el ABC. Pero ocurre algo también muy oportuno, que es el 11 de mayo del 31. 11 de mayo del 31 es la primera fecha que sirve un poco para ver cómo van las cosas en España. El 11 de mayo del 31, que es una fecha que la gente debería tener grabada en su mente, pero por desgracia no la tiene, es la primera quema masiva de conventos que hay en España. El hecho de que fuera ese día hace muy difícil pensar que fue algo espontáneo. Porque es bueno, espontáneo puede haber un grupo de locos que quemen una parroquia, pero que se empiecen a quemar todos los conventos de Madrid, de Málaga o de Cádiz el mismo día, suena un poco raro. Oficialmente no hay ninguna teoría contrastada. El 11 de mayo hubo una quema de conventos y de iglesias organizada. Sí. Para el que tenga las fechas en la cabeza, se acordará que la República la habían proclamado el 14 de abril. Acuérdense que Alcalá Zamora, el primer presidente del gobierno provisional de la República, para intentar convencer a la gente de que aquello no iba a ser una república revolucionaria, que es la teoría del ABC, siempre va a ser revolucionaria, pero si estoy yo al frente, que soy católico, Miguel Maura también es católico, va a ser una república de obispos, fue el término que usó. Hoy sería impensable que un político dijera algo así, pero él lo decía para tranquilizar. Hoy no sonaría así, pero en aquel momento era como, va a ser una república de obispos, como para que la gente vea que no somos anticlericales, porque lo primero que hacía el revolucionario era matar al cura. Y entonces eso el 14 de abril. Y el 11 de mayo, no habían pasado 2 meses. Quema masiva de conventos. Es genial, por cierto, lo que dicen los periódicos republicanos sobre eso, ¿no? El Liberal dicen, bueno, esto seguro que han sido los propios curas que se han quemado los conventos ellos mismos para así luego táctica de jesuitas, dicen tal. Bueno, saben que la República recordarán que unas cosas que hace es disolver los jesuitas, los prohíbe como orden religioso en España. ¿Y por qué esto lo comento en nuestra ABC? Porque ABC no pudo informar de esto, porque lo cerraron. O sea, el primer cierre del ABC y del debate ocurre en la jornada del 11 de mayo. El 11 de mayo, cuando van a publicar, sería el 12, ¿no? Claro, el 12 no hubo edición de ABC. Porque el mismo 11 de mayo, a la vez que estaban produciendo las quemas, el gobierno de la República da instrucciones que estos dos periódicos se cierren, incautados temporalmente. El argumento es porque como la cosa está muy tensa, pues hay que rebajar la tensión y por tanto no se puede permitir que periódicos que están, digamos, socavando el ambiente estén por allí. ¿Cuánto tiempo duró la prohibición? Esa primera prohibición duró aproximadamente un mes, que estuvieron cerrados, con lo cual el ABC no pudo informar de lo que había pasado, con lo cual los madrileños que estuvieran en su casa recibiendo el ABC por suscripción no se enterarían que había habido una quema masiva de conventos hasta ya a la vuelta, que estamos hablando ya de verano, cuando llegó ya la información de oye, el ABC publicó el listado de todos los conventos que se habían quemado, pero claro, ya cuando había pasado. Por cierto, previo paso por prisión de Juan Ignacio Luca de Tena García Torres, que estuvo en la cárcel. Que es el hijo del fundador. El hijo del fundador, que ya había muerto. El fundador había muerto en el 29. Y había heredado Juan Ignacio Luca García Torres. Es encarcelado. El dueño, el actual dueño, en el año 31 del ABC. Sí, el argumento es que hay un taxista por ahí que dice que había cometido un asesinato. Es verdad que a mí que me contó la historia, sobre todo el hijo de Juan Ignacio Luca de Tena, Guillermo Luca de Tena Brunet, y me dijo que nunca hubo ni nombre de ese supuesto taxista el que había matado, era un rumor, y por un rumor, durante el tiempo que duró la suspensión, además estuvo entre rejas. Casualmente es el tiempo que está entre rejas. ¿Hubo juicio? ¿No hubo nada? No llegó a juicio, porque no llegó al base, pues le soltaron al final, tuvo que pagar una indemnización, pero era ambiente que había de la ciudad jurídica que había en ese tema. Juan March, que protagonizará una fuga espectacular, pero no tuvo juicio. Y ojo, que el tiempo que estuvo en prisión fueron casi 2 años. Eso, en 2 años no tuvieron tiempo de saber de qué le estaban juzgando. Es decir, Juanma es detenido sin cargos. Vamos. No, dicen, se va a investigar por corruptelas económicas, tal, pero llegamos al 33 y sigue esperando juicio y en prisión preventiva. Entonces, no sé si es que sobornó a los guardias o que un guardia se y se escapa. Pero tiene esa fuga espectacular. El argumento que dicen los partidarios de él, el ABC titula a mala uva Juan March abandona la cárcel de Alcalá de Henares, que es más o menos lo mismo que titularon los periódicos que controlaba él. Bueno, eso le salvaría la vida, posiblemente. Juan pues a lo mejor si hubiera quedado en prisión se lo hubieran encargado, visto como desde luego si está en prisión en el 36 no hay duda, ahí no hay duda porque hay casos de los que estaban prisioneros en aquella época como acabaron todos, sí. Con lo cual si a lo mejor hubiera esperado y no llega a haber juicio antes, pues igualmente hubiera perdido la vida, con lo cual
ahora sus hijos son las sombras de Florentino Pérez. O sea, cuando quiera la gente saber cómo ha llegado Florentino Pérez, que sepa que las sombras de ACS son los hermanos Marx. Lo que pasa es que decidieron que mejor que no se les viera mucho y que ocupara el protagonismo un buen empresario como Florentino Pérez, pero el lomo financiero de la corporación Alba, que es lo que controla ACS, son los hermanos Marx, que son los hijos de la banca Marx, ¿no? Efectivamente. Que sigue funcionando. Muy discreta, pero... Y además está metida en otros bancos, porque tiene vínculos con los Bank Inter, tal. Bueno, como hace un buen banquero. En el fondo ellos no necesitan protagonismo. Mario Conde nunca entendió eso, de que le gusta mucho el protagonismo, y el buen banquero no aparece en las fotos. No aparece. Las familias banqueras en este país, en teoría las buenas, no aparecen. Pues hay quien pensaba que en prisión te ablandas, que a veces pasa, un medio le dan un susto y dice, bueno, vamos a moderar un poco, vamos a quitar el pie del acelerador, que estos nos machacan. No, Juan Ignacio Luca de Tena volvió con más fuerza. Siguió él, dice, no, a mí no me... Y tiene un gran problema ahí la República, que es la gran contradicción. La República había presumido de libertad de expresión, y en el Pacto San Sebastián se incluía como base fundamental de la Constitución republicana la defensa de la libertad de prensa. En la Constitución republicana, que no fue consensuada, la aprobó únicamente los votos de la izquierda y los republicanos, digamos, lo que entonces se llamaba centro, pero que eran los republicanos de derecha, que eran muy pocos, y toda la oposición de derechas, que representaba Acción Popular, la CEDA, los tradicionalistas, los agrarios, votaron todos en contra porque no fue redactada conjuntamente, con lo cual, pero en esa Constitución decía libertad de prensa. Pero rápidamente el primer gobierno de la República, el gobierno Azaña, hizo un decreto que era el decreto en defensa de la República, que era el decreto de cerrar periódicos. Que le daba la potestad de cerrar periódicos. Entonces, claro, vamos a ver, tienes en la Constitución que la libertad de prensa es sagrada, pero inmediatamente después le das un poder al gobierno, que es decir, que si yo considero que un periódico pone en peligro el régimen republicano, lo puedo cerrar. Una norma como la ley en defensa de la República, cuestiono que hoy podría ser aprobada por cualquier democracia, porque es dar un poder absurdo. O sea, quiere decir, cualquiera puede interpretar que un periódico es enemigo del régimen. Es como se dice, no, Radio Ya, como yo creo que critica mucho el sistema actual, vamos a cerrarlo. Es absurdo, es contrario a la libertad. Y eso lo compró el de la República. Hay que decir que en democracia se intenta imitar. Dura poco. Pero el gobierno UCD, con Calvo Sotelo de presidente del gobierno, sacó un decreto que era el decreto en defensa de la democracia, calcado del decreto en defensa de la República, que estaba hecho, vamos a ocultarlo, estaba hecho para cerrar un periódico concreto, que era el periódico del Alcázar. No lo aplicaron nunca, y hay que decir la verdad que en esa ocasión todos los periódicos, incluyendo El País, dijeron, esto es una locura, porque además sabían, si dejamos que esto se quede instalado en la ley, dentro de 10 años cualquiera lo puede interpretar como quiera, porque alguien puede decir que es un peligro para la democracia, que este periódico se posicione a favor de esto y además había otros métodos más sutiles, como era quitarte los edictos o la publicidad. Es que eso es más práctico, controlar el dinero. Lo que hicieron con el Alcázar y se acabó, y así no fue, ¿no? A la vez también le jorobaron bastante en ese momento, porque claro, el tiempo que está cerrado un periódico, mantener a todos los empleados pagándoles sin salir a la calle, y vamos a lo siguiente que va a pasar, que es el golpe de Sanjurjo. Cuando se puso el golpe, antes del golpe de Sanjurjo ya había pasado otra historia, que es que habían suspendido otro mes al periódico El Debate, en enero del 32. Es decir, que El Debate ya llevaba 2 suspensiones. 2 suspensiones con Ángel Herrera Oria, porque hace una editorial haciendo balance en el 32 al empezar de la República, diciendo que esto es un desastre. Y eso le vale llevarla a la cárcel. Aplican el decreto, no a cárcel, pero sí suspender el periódico. Suspender el periódico, perdón. Entonces, suspenden el periódico El Debate, y hay que decir que ahí intenta el ABC decir, oye, vamos a hacer un acto de solidaridad, vamos a crear una liga de periodistas, vamos a crear la liga, algo así como la liga de periódicos independientes, un poco para que, en plan corporativista, los periódicos no permitamos que el gobierno tenga este sistema en que puede, si no le gusta un editorial nuestro, cerrarnos. No salió, porque inmediatamente salieron los periódicos de la República, el socialista, pero no es el socialista, ahí estuvo el liberal, que era el heredero del Trus, estuvo el Heraldo de Madrid, estuvo diciendo, no, es que... Y estos periódicos apoyaban que se pudiera hacer periódicos. Y es ahí cuando empiezan a echarse algo que se hace mucho ahora, reprocharse el pasado, porque recuerdan estos periódicos, cuando durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera se suspendió la época, propusieron hacer una huelga, y justo los señores Herrera Oria y Luca de Tena no quisieron, que es cuando dicen, no, pues lo que hicimos fue pagar la multa de la época, con lo cual, como contamos la semana pasada, con lo cual no hicieron la huelga, pero pagaron la multa. En cambio no hubo esa solidaridad. De hecho, algunos de esos periodistas dijeron algo que no podemos contrastar, pero lo que sería diciendo, y además recordamos que algunos de los periodistas que estaban dirigiendo periódicos republicanos durante la dictadura Primo de Rivera tuvo cargos. Se señalaba a Francisco Villanueva, que era el director del Liberal, se señalaba también el dueño de La Libertad. ¿Cómo sería ahora? Bueno, no sé si claro, serán importantes o no, pero como decir, todo el mundo es republicano de izquierdas, pero alguno de estos
tenía cargos, no me acuerdo cuál era el director de la Libertad, pero también le señalaron alguna cosa de estas de... Bueno, en ese contexto se produce el siguiente susto a la República, que es el golpe de Sanjurjo, la Sanjurjada en el año 32. El mecanismo es exactamente el mismo, con la diferencia que una llamada de un ministro, que creo recordar que era Indalecio Prieto, provoca el mayor cierre de periódicos de la historia de este país. 100 periódicos son cerrados aquel día. Creo que era el 20, estoy de memoria, puede ser el 10 de agosto, o el día de la Sanjurjada, pero que es el récord en la historia periodística, ni en los tiempos de Primo de Rivera antes, ni en los tiempos de Franco después, será el caso de que por una llamada telefónica se cierren 100 periódicos. Entonces eso está en la historia de la prensa como el momento más duro de la Ley de Defensa de la República. Es verdad que fue porque dijeron, ostras, que hay un golpe de Estado, primera medida, cerrad a todos los de derechas. Digo, y se cerraron todos los periódicos de... Que nadie pueda hacer mañana informando de este suceso, porque la única información que efectivamente la Sanjurjada fue en agosto del 32. Sí. Pues esa fue la escena más espectacular de periódicos que ha habido. Hay que decir que aquí cayeron todos. Quitando la época del Marqués de Valdeiglesias, que fue el único que rápidamente sacó una editorial diciendo no, yo estoy en contra de esto, todos los demás fueron cerrados. O sea, estoy hablando del ABC, estoy hablando del Debate, estoy hablando del periódico que hizo que luego sería La Nación, que era, digamos, el periódico que habían hecho los partidarios de Primo de Rivera padre. Estoy hablando, pero fíjese también, vamos a hablar de los periódicos regionales. También se llevaron por delante los periódicos que tenía la editorial católica repartidos por España. El Correo de los Ibarra lo cerraron en ese momento. Las provincias de Valencia, quiero decir, todos, fuera aquí todos. Aquí fue un cierre espectacularmente brutal. Ahora bien, no a todos les afectó por igual, porque una vez pasado el susto y una vez visto que el golpe de Sanjurjo había fracasado, fueron volviendo a aparecer poco a poco algunos. O sea, por ejemplo, algunos para septiembre ya volvieron. El ABC no. El ABC no volvió. No volvió. Sí, volvió, pero ya en diciembre. Ese cierre fue espectacular. Estamos hablando de prácticamente 4 meses de cierre. Lo que tuvo el periódico, que me decía Luca de Tena, en este caso el hijo del que antes era el director, don Guillermo, me decía, nunca el periódico ABC había soportado eso. Dice, ni en los tiempos de... Pero no la ABC, me dice, ningún periódico estuvo sometido a tanto tiempo de duración de sanción y pagando a sus empleados y pagando a los talleres y pagando a todos. La primera sanción de un mes, cerrado, secuestrado, y en esta época... En la suma que hacía, es que entre una y otra eran 6 meses si sumabas todo eso. Entonces, al final, claro, dice, para una empresa como Prensa Española, eso podía ser la quiebra. Por cierto, fue el único también que volvió a pasar por prisión. Segunda detención de Juan Ignacio Luca de Tena durante la Sanjurjada para saber si había tenido algo que ver con toda esa historia. El Debate no metió en la cárcel a Herrera Oria, pero también estuvo otra vez cerrado, que se sumaba la de enero, y otra vez volvió a estar cerrado bastante tiempo. Lo lógico es que el periódico de la República, a nivel de asociación de la prensa o a nivel de entidades periodísticas, tendría que estar recordado con un periodo negro de la historia periodística. Pues es un periodo donde hubo más cierres que nunca. O sea, se cierran con la Sanjurjada en agosto del 32 más de 100 periódicos en España. ¿Por qué? Porque incluyen locales. También serán periódicos que no son muy conocidos, Un Mundo que había por aquella época, el Diario Universal, que era ¿cómo se llaman los carlistas? El Siglo Futuro, que era el periódico que tenían los carlistas. No sé por qué llaman así, pero el Siglo Futuro, todos se cierran. El Siglo Futuro también lo retiene bastante tiempo cerrado, ¿eh? El Siglo Futuro, yo creo que hasta octubre o así no vuelve. Aunque el que más es el ABC. El ABC es el que más estuvo cerrado. Y claro, los de ABC van a decir, es porque querían reventarnos. No lo consiguieron y el ABC volvió a abrir, no sé cómo, bastante arruinado, pero consiguió volver a salir y hace una editorial diciendo, pues lo que estaba diciendo ahora, digo, nunca habíamos padecido, digo, ni en los tiempos de los esparteros y tal, un periódico había sufrido que se le prohíba porque dicen, vale, hay que hablar bien a favor de un periódico republicano, La Libertad, de Joaquín Aznar, que era el nombre del director, que es el único periódico republicano, y lo digo porque lo reseñó ABC en su regreso, se nos llama la atención que nuestros colegas periodistas, solo uno, que era La Libertad, ha pedido que nos saquen, porque dicen, oye, que alguien dijera, estamos ya en noviembre, ¿cuándo van a permitir que la ABC vuelva? Y solo hubo un periódico republicano, los otros periódicos lógicamente de derecha sí dijeron, oye, un saludo a la ABC, que vuelva a la ABC, el Debate que volvió un mes antes, diciendo, a ver cuándo permiten a la ABC que vuelva a los kioscos, y ya por fin dejan volver a la ABC. También es verdad que recordemos que estaba inminentes unas elecciones y me imagino que a lo mejor querían quedar un poco mejor de no quedar tan antes. Sí, pero claro, en esas elecciones va a ganar la derecha. Va a ganar la derecha y cuanto menos medios de comunicación hubiera o menos tiempo para preparar esos desmanes, porque hay que recordar que si en mayo empiezan ya los desmanes del 31,
es que Sanjurjo había colaborado con el advenimiento de la República, siendo director general de la Guardia Civil, no tomó medidas para... Él era a quien llama el rey para decirle, bueno, qué se puede hacer con la gente que está tomando Puerta del Sol. Y más o menos lo que ha contado la historia, que vino a decirle Sanjurjo con otras palabras, es: usted ya lo quiera, pero yo no me voy a tomar ninguna medida contra el pueblo. Entre otras cosas, hay que recordar que, fíjate, yo creo, porque él había ocupado importantes puestos Sanjurjo con el general Primo de Rivera, yo creo que Sanjurjo se siente traicionado por el propio rey cuando deja caer a Primo de Rivera. Pues podría ser. Yo creo que eso es justicia poética, para que tuvo unas consecuencias, pero bueno, tampoco no se había ganado el respeto a Alfonso XIII con ese comportamiento, porque yo creo que ese comportamiento le enfrentó a muchísimos militares. Desde luego, el ejército, que no nos engañemos, en esa época tenía más poder que ninguna otra institución, pero no en España, en cualquier país del mundo. O sea, un cambio no se podía hacer sin el ejército mirando o en a otro este lado. caso, como dice usted, la permisividad. Y claramente en el ejército pues ya no gozaba de gran simpatía la figura de Alfonso. Claro. Fíjese que yo no creo que tanto el sistema como la figura de él. Como la figura de Alfonso XIII. Alfonso XIII había dejado caer a su jefe, a su comandante jefe, que era el general Primo de Rivera, y de hecho fallece en Italia, creo que fallece. Sí, que es muy triste fuera de España. Fuera de España, fallece y tal. Y los militares, yo creo que dijeron: mira, con perdón, ten por saco a este. Pues eso justificaría por qué el cuerpo militar, incluso el general Mola, que sería un caso de general, digamos, más cercano al régimen, no se movió nada. No se movió nada, e incluso hubo otros que acataron la República, desde Sanjurjo hasta Francisco Franco, que en ese momento dijeron: mira, acatamos este sistema. Y fíjate, Francisco Franco, en su padrino de boda había sido Alfonso XIII, pero yo creo y era alguien que siempre dijo que de naturaleza interna era monárquico, como demostró nombrando una asociación monárquica, pero en aquel momento acató la República. No digamos hermano, pero su hermano ya es un caso aparte. Pero yo entiendo que forma parte todo de esa dejar caer al general Primo de Rivera, por parte que se portó francamente mal. Eso nunca ha sido estudiado en profundidad. Lo mal que se portó Alfonso XIII con el general Primo de Rivera. Fíjese, Juan Ignacio Luca de Tena y Brunet es candidato a las elecciones del 33 y él no está afiliado a ningún partido. Es más, él discrepa de la CEDA en muchas cosas, porque el fondo es ahí ya a esa hora cuando se está creando la imagen de ABC periódico monárquico. La que no había tenido entonces se está acuñando ahora en República, porque es el que más está dando la cara por el sistema monárquico. Y aún así, él es candidato a Cortes en las republicanas, no sale, me imagino por Sevilla. Recordemos que Juan Ignacio Luca de Tena es el que crea el ABC de Sevilla. Su padre creó el ABC de Madrid y él crea el ABC de Sevilla, que es lo que ayuda a que el ABC tenga una imagen de periódico nacional cuando todavía ese término ni existe en la cabeza de la gente. Sí. Con lo cual está por allí. Y ha estado ya 2 veces en prisión. Ocurre otra cosa que también es muy importante, que es hablar de la Revolución del 34. Para terminar, digamos... Sí, ganan las elecciones las derechas en el 33. Era curioso, ganan las derechas, pero no el partido que gana no hay ningún solo ministro en el gobierno. Al principio no entra ni uno. También hay que decir que los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Socialista Obrero Español, de mi admirado Julián Besteiro, que le admiro aunque era un revolucionario. La gente intenta colocarle de socialdemócrata. Hombre, se refiere a que no defendía, digamos, sobre todo no le gustaba nada Rusia. Como no le gusta nada a Rusia a Pablo Iglesias padre. Pablo Iglesias padre era... Pablo Iglesias padre del PSOE, me refiero. El PSOE, no el padre de Pablo Iglesias. Él quería una revolución como la de Rusia, pero no dependiente de Rusia. Claro. Una cosa que a la gente le cuesta entender. De hecho, por eso hace una escisión de los comunistas que no entienden nada. Que lo explicamos aquí en el programa 40 años en la historia del PSOE y en la historia del Partido Comunista. Bueno, pues esos socialistas, incluyendo mi amigo Besteiro, pero está ahí en las hemerotecas, dicen: señor Zamora, si nombra usted un gobierno, estas rondas de contactos en el que hay ministros de la CEDA, dejamos de conocer a ese gobierno. Con lo cual, aunque Besteiro no estuvo implicado en la revolución del 34, pero demuestra que el PSOE no tenía ningún interés en que el resultado de las elecciones se tradujera en el gobierno. Dijeran: haga encaje de bolillos, pero que evite esto. Y al principio lo intentó, alcanzamos y dijo: venga, vale. Lerroux, que era el segundo, que ese sí era antimarxista, dijo: intenta formar un gobierno sin la CEDA. Lo intentó, pero dijo: mira, es que no sumo, bonito. Entonces la CEDA al final, al principio aceptó apoyar el Lerroux, pero a los meses digo: oye, dame ministerios. Entonces nombró 3 ministerios. Al principio no estaban ni Gil Robles, eran 3 cargos secundarios, un agrario y tal, y se montó la revolución. Se montó la revolución de Asturias con la excusa de que el partido que había ganado las elecciones mete ministros en el Consejo de Ministros. 3 ministros. Hay que decir que esto ocurre en el año 34 de octubre. Pero es interesante sacar esto de que a raíz de que hagan la revolución era en toda España. Triunfó en Asturias, pero la idea es que hubiera sido en toda España. Y esto también es un golpe bajo para los medios de comunicación, porque tienen al enemigo en casa. Hay redactores del periódico ABC y hay redactores del periódico Informaciones de Juan Pujol
el del Banco March, que al final March le pasa la propiedad al propio director del periódico, que es Juan Pujol, que están apoyando la revolución de Asturias. Que la revolución, que era un golpe de Estado a nivel nacional. Pero vamos a poner un caso, no me acuerdo el nombre, estoy de memoria otra vez. Pido perdón si algún lector me corrige, pero hay un empleado de ABC que es asesinado, que creo que el nombre es Herreros Abad. Estoy tirando de memoria, pero asesinó a un empleado de ABC. Sí, pero no por revolucionarios, le matan los revolucionarios, porque querría trabajar y Esquirol, fascista, y le matan porque tenían en los talleres a gente pero porque es la época, estamos en la época, hay empleados, sí, pero hay que recordar hay gente que el periódico en los 6 meses que está cerrado, esos empleados que luego asesinan a un compañero y habían estado recibiendo el salario a pesar de que el periódico estaba cerrado. Bueno, ¿qué es lo que hace inmediatamente Juan Ignacio Luca de Tena García Torres y Juan Pujol en Informaciones? Dicen, vamos a ver, ¿cuántos empleados están apoyando esto que está pasando? Todos, a la calle todos, que es la medida que se toma en ese momento por parte de los dos periódicos, los únicos dos que lo hacen, el Informaciones y el ABC. El debate me imagino que sea porque no tenía, porque no me creo que el debate mantuviera en plantilla, pero bueno, no sé. Yo digo que lo que está en la historia, que son los dos periódicos que despidieron a todos los empleados que respaldaron la revolución, la huelga revolucionaria, como se llamaba para ellos, en el octubre del 34, fueron el ABC y el Informaciones. Juan Ignacio Luca de Tena y Juan Pujol. Y todos fueron despedidos. ¿Y por qué esto es importante por lo que estamos contando? Porque llega febrero del 36. Ya febrero del 36, gana el Frente Popular, el gobierno Azaña. En unas elecciones que ya se sabía que eran a mañana, pero que ahora está comprobado. Bueno, fíjese, hay historiadores que no son precisamente historiadores, digamos, muy de derecha. Digo porque, por ejemplo, don Javier Tusell es uno de los grandes defensores de que los crímenes de la derecha son peores porque los ordenaba una cúpula, mientras que los de la izquierda eran descontrolados. Pero ese historiador Tusell, él manifiesta, por ejemplo, que él considera que las elecciones del 36 fueron pero también tiene un libro, Javier Tusell es mucho de vaivenes, y tiene un libro sobre la represión que reconoce que la represión del bando republicano fue mayor. O sea, numéricamente, aunque fueran descontrolados, bueno, pues interesante. Y luego tiene otro libro interesante, yo creo que el más interesante es la biografía de Carrero Blanco como eminencia Richter. Ese no lo he leído, fíjate, me lo apunto para leerlo. La familia yo creo que lo incluso autorizó, y eso le valió, esa biografía sobre Carrero Blanco, le valió la animadversión de la izquierda con la que él ya estaba coqueteando. Es curioso, ha tenido unos enfrentamientos memorables con un colaborador de esta casa que es Pío Moa. Bueno, muchísimo. Fíjese que Tusell, que es un democristiano, nunca lo ha ocultado, pero que en esa etapa se convierte en el ariete de la izquierda mediática. A mí nunca me gustó, porque no me gustó los democristianos y no me gustaba Javier Tusell, que en paz descanse. Pero he de reconocer que estos dos libros, sobre todo el de Carrero Blanco, es muy bueno el de Carrero Blanco. Pues porque es importante, porque unas cosas que va a hacer el gobierno Azaña en materia mediática es hacer el decreto, digamos, despide de directores. El decreto no decía eso, el decreto lo que decía es ordenamos que todos los empleados despedidos en octubre del 34 sean readmitidos. Eso es lo que dice el decreto, con lo cual obliga a Juan Ignacio Luca de Tena García Torres y a Juan Pujol a readmitir a todos los empleados que habían despedido en octubre. A pesar de que algunos de esos empleados habían estado aunque no tuvieran los nombres, digo, aquí. ¿Qué problema había? Claro, cuando les echaron, contrataron nueva gente. Y lo que decían, lo que alegaron en ese momento, tanto uno y otro, es decir, oiga, nos está obligando a despedir a los que hemos contratado después para readmitir a los que despedimos entonces. Y me dijo, sí, efectivamente, justo eso es lo que les estamos diciendo. O si no, intervenimos la empresa, porque es lo que dice este decreto. Sean intervenidas. Entonces, tanto uno como el otro hacen sendas cartas diciendo no podemos despedir a empleados con los que hemos... es verdad que eran empleados que solo habían estado 2 años, del 34 al 36, pero no puedo despedir a gente que se gana nuestro afecto por aceptar trabajar con ese contexto en el periódico para volver a traer a los de antes. Una frase que usa Juan Ignacio Luca de Tena García Torres es: yo en esta república he sido ya prisionero 2 veces, pero no voy a aceptar ser prisionero en mi propia casa, que es lo que él dijo. Y entonces los 2 directores dimiten a la vez. Juan Pujol dimite en Informaciones y le reemplaza un Víctor de la Serna y Espina. Y en el caso de Juan Ignacio Luca de Tena, dicen, yo me sorprende, a mí la familia me lo negó, pero bueno, si nos fijamos historias, dicen que llegó a proponer disolver la empresa. Dicen, bueno, pues disolvemos Empresa Española y se acaba la ABC. Si dimito yo, esto se acaba. Pero le convencieron, no, y al final nombra a un periodista amigo, Luis Martínez de Galinsoga, una figura luego importante en el régimen de Franco, que se ponga de director. Va a ser poco tiempo, porque si la gente sabe contar meses, sabrá que en febrero del 36 llega el Frente Popular
y Así, en febrero del 36, según Gana, una de las primeras cosas que hace la República es obligar a que estos empleados despedidos fueran reincorporados y además y consigue descabezar a ambos medios. A pesar de que Prensa Española o Lucas de Tena seguía al mando como dueño. Seguía dueño, pero ya no mandaba. De hecho, él se ha alejado totalmente del periódico y se pone, para que vamos a ocultarlo, en contacto con la conspiración. Empieza a contactar, saben que Lucas de Tena fue uno de los que más hace de contacto. Bueno, también con Juan Mars, que no dejaba de ser indirectamente el propietario de informaciones, o sea que lo hacen los dos. Juan Mars, ¿dónde estabas? ¿Había ido a la cárcel? Sí, pero se había del país. Había sido elegido diputado, ¿eh? Sí. Pero bueno, pero él prefirió quedarse. Sí, ni diputado ni nada, sabía que lo hubiesen asesinado. Entonces, él es uno de los que pone garantías a que si la cosa sale mal, el alzamiento, él va a cuidar de los. Él dice: mira, yo no soy militar, yo no quiero saber nada de guerras, pero yo lo único que me comprometo es que si esto sale mal. Él se asegura que dio garantías porque decían, oye, si esto sale mal, en el código militar vamos a fusilar. Entonces, si alguno se queda de repente desperdigado allí yo sé, en Portugal o en tal, pues que hay alguien, y él nunca sabemos si hubiera cumplido, pero él lo que dice es que da garantías aparte de ayudar a pagar, que también pusieron dinero los Lucas de Tena para el famoso viaje de avión, Rapid, pero decían que el compromiso en marcha era, si esto sale mal, yo me comprometo a... ¿En qué país estaba refugiado? Yo creo que cambió, pero estuvo en Francia, tal, pero yo creo que más en Londres. En Londres. Que donde estaba también el rey Alfonso XIII. Sí. Que no creo que tuviera una gran participación en el lanzamiento. Sí, No, dijo, estoy de acuerdo, pero por ver si... Sí, a ver si se colaba. Alguien... Estaba más que amortizado ya Alfonso XIII. Nunca tuvo interés franco en que volviera. Seguramente Lucas de Tena sí. Seguramente sí. Pero bueno, hay que decir que la prioridad de todos era acabar con el gobierno del Frente Popular. Quizás no tanto de la República, porque ahí no había tanto acuerdo. Pero lo que tenían todos los que se unieron en aquel lanzamiento era: hay que acabar con el gobierno. Es curioso, hay unas famosas imágenes en la Puerta del Sol donde la persona que levanta la bandera de la República es un militar que está a favor de la República. Claro, y el membrete que hace Mola en la orden de alzamiento, el famoso discurso que dicen que luego imitó en el 23F en Milán, dice: acaba con un viva la República. O sea, que no estaba tan claro que fuera lo que iba a haber después. Pero este militar que levanta la bandera en el año 36 es asesinado por los republicanos. Claro, por alzamiento. Porque claro, se puso del lado nacional, y es la imagen, es el icono de la Segunda República, es la bandera de sol, o pues esa bandera de sol, ese militar es asesinado. La guerra civil va a provocar el mayor estallido de empresas periodísticas de la historia. No se puede estar... ¿Qué pasa? Ya estamos en febrero del 36. Sí, bueno, se destituyen estos dos directores. Sí, hay que decir que tuvieron mejor destino que La Nación. En ese mismo mes de febrero del 36, el periódico La Nación, que era el periódico de Delgado Barreto, es literalmente destrozado. Entran unos milicianos porque hay un atentado contra un socialista, Jiménez Asúa, que sobrevive, pero bueno, me alcanzan con las espaldas y entonces dicen: esto ha sido culpa de La Nación. La Nación era el periódico que más estaba cerca de José Antonio Primo de Rivera. ¿Por qué? No porque fuera falangista, sino porque José Antonio era el hijo de Miguel Primo de Rivera y La Nación era un periódico que en el fondo lo había fundado Miguel Primo de Rivera con este periodista. Bueno, pues van a La Nación, destrozan los talleres, destrozan todo, lo queman todo y se acaba la historia del periódico. Pero don Manuel Delgado Barreto podría haber sido listo, lo he visto con crueldad, y haber sido del país, porque me he quedado sin periódico, bueno, pues escribiría artículos e informaciones, o intentaré crear otro nuevo periódico. Mientras está creando ese nuevo periódico, lo detienen y a Paracuellos del Jarama, donde naturalmente no saldrá. Con lo cual, si el dueño de el director, el propietario de La Nación, se fue. Una vez que le destrozan el periódico, se sigue quedando porque se quedó en España. Si se hubiera ido con Marx, se hubiera salvado. En Madrid, y efectivamente, el 18 de julio del 36... el detenido, y se le dio a Paracuellos, desaparece. No tiene tumba Delgado Barreto, está en alguna fosa común. Por allí andará el pobre, bueno, como el obispo Irurita, que ya hablamos del Comparaicoa. Hay mucha gente que no tiene su tumba también en otro bando. Bueno, estalla la guerra. Cuando estalla la guerra civil, desaparecen las empresas privadas periodísticas, vamos a ser claros. En el fondo desaparecen, porque los dos bandos hacen una cosa que es muy lógica, que es incautarlo todo. O sea, la República que ordena el Frente Popular, incautación de todos los periódicos de nuestras zonas. Que hace, lógicamente, el bando nacional en cada zona que va llegando. Los periódicos de mi lado. Tiene bastante lógica. Por otro lado, en la guerra civil yo creo no vas a tener un periódico independiente, ¿no? Aquí el periódico que repita. Sobre todo en la guerra civil, luego ya veremos. Entonces, claro, toda la construcción que queramos hacer ahora de la historia de los periódicos solo la podemos hacer a partir del 39 para adelante, donde vemos ya un orden, ya tal, y ya pues vemos la evolución. Antes es un barullo. O sea, lo que pasó en esos 3 años es un barullo imposible. De hecho,
El ABC estaba en manos de el ABC en Madrid. Claro, el ABC es un caso muy paradójico porque, por ejemplo, ¿qué hace el gobierno de la República con el debate y el ya? Pues los cierra. No va el director y dice incautados y sus talleres porque sirven para hacer pasquines a favor de la CNT o de lo que sea. Y se cierran. El debate y el ya se cierran. Ya se cierran un poquito antes de la guerra civil, Vale. lo cual es muy interesante. Cuando matan a Calvo Sotelo, ya el gobierno decreta el cierre de los periódicos de derecha, que es lo que había hecho a lo largo de toda su historia, por otro lado. Con lo cual no llegan ni a informar del alzamiento porque ya les habían cerrado un poquito antes, al ya y al debate, porque la CED abandona el Parlamento a un acto y dice, me retiro este Parlamento, y con así, pues retiramos. Con lo cual, curiosamente, la CED, el ya y el debate se cierran un poquito antes que la ABC. Porque a veces es el día del lanzamiento. El día del lanzamiento dicen, incautar el ABC, y también lo cierran. Pero hacen algo muy raro, que es algo que ocurre en pocos casos, que dicen, bueno, no, para cabo de la semana, volvedlo a abrir, pero con nuestra gente. Y entonces sale el famoso ABC al servicio de la República. Juan Ignacio Luca de Tena y Brunet está en Sevilla y hace un ABC cuyo primer número es ABC Viva España apoyando el alzamiento. Mientras tanto en Madrid, ABC republicano, Viva la República. Con lo cual la escisión de España se convierte en la escisión del ABC, que es una cosa que es la única vez que el ABC ha dicho Viva la República. Es verdad que hay que decir que es muy triste la historia porque había redactores de la ABC que estaban por aquí. Y claro, los que estaban en Madrid, Juan Ignacio Luca de Tena se había ido, Galinsoga, el director, también se había ido cuando había a adherirse al lanzamiento y ayudará, en su caso está en España, pero está en Burgos y apoya periodísticamente el lanzamiento, como Manuel Aznar. Pero los periodistas que estaban en Madrid del ABC, cuando interviene el gobierno, pues puede usted imaginar cómo acabaron. Los Díaz de Santa María, que era el subdirector y por tanto el máximo responsable en ese momento del periódico, pues naturalmente fue uno de los primeros en ser ejecutados. No sé si el ABC tiene alguna placa recordándole. Es decir, muchos de los... cuando es cerrado e incautado el ABC en ese trágico 18 de junio del 36, muchos de los periodistas que estaban trabajando para el ABC lo primero que hacen son detenidos y posteriormente ejecutados. Claro, también hay un colaborador del ABC, Ramiro de Maeztu. Fíjate, una figura que nadie conoce. Uno de los columnistas más mamporreros del ABC en la etapa monárquica se llamaba Alcalá Galiano. Yo creo que ni siquiera está en la historia. Pero unos comunistas duros. Hay periódicos de izquierda diciendo, ¡hola, qué bestia! En la columna de ayer de Alcalá Galiano en ABC. Era un nombre importante de esos 4 años de República. Pues realmente le cogieron y le mataron. Y nadie sabe ni quién es. Son nombres que no los conoce nadie. Por lo menos el ABC podría dedicar algún día un recuadrito a recordar a todos sus empleados que fueron asesinados, ¿no? Sí. El carlista que escribía curiosamente en ABC, Pradera, el que luego será pariente de Víctor Pradera. Bueno, o de Máximo Pradera. De los dos, porque Máximo Pradera es el sobrino y el otro es es asesinado. Sí, y le asesinan a él y a sus hermanos, que son los padres de Javier Pradera Cortázar, el padre del presentador Máximo Pradera. Que no lo oculta, pero no sé, a lo mejor piensa que se lo merecían, no lo sé. Porque Máximo Pradera, que es un tío de trato de fiestas muy simpático, le encanta la música, pero de ideología, pues es, vamos, para él, Pablo Iglesias le parecerá moderado. Claro, cuando su padre, su abuelo es asesinado. Y su tío abuelo. Y son asesinados por estar en un periódico como el ABC. Son cosas curiosas de la historia. En ese aspecto de la guerra civil, la prensa, es muy interesante verlo porque además sirve un poco para saber de qué estamos hablando. La República es claramente la República de Izquierdas en el primer momento en el que el ABC no pone diario al servicio de la República, sino diario al servicio de la República de Izquierdas. Dejan muy claro lo que están defendiendo. Claro. El diario El Sol... el problema es que no se podía ser republicano de derechas porque la República o no se podía ser republicano a secas si no llevaban la coletilla de ser republicano revolucionario de izquierda. O sea, Azaña, cuando asume que en sus mítines ponga la ley del martillo, igual lo hace por su supervivencia, pero él asume que si no, la única forma de sobrevivir es esa, porque era el maniqueísmo estado puro, o estás con nosotros o con otra, o con nosotros. Si tienes reparos a hacerte la foto con los del auto y el martillo, es que estás con los de la Cruz Gamada, con lo cual aquí no hay medias tintas. Y Zaña lo entendió, y Diego Martínez Barrio lo entendió, y dijeron, bueno, pues hay que escoger, nosotros caemos de bando. Manuel Aznar, republicano, lo entendió al revés, dijo, vale, pues hay que escoger. Víctor de la Serna, republicano, dijeron, vale, pues si hay que escoger, me voy con el otro. Y Víctor de la Serna y Juan Ignacio Luca de Tena se pusieron en el uniforme falangista. Hay fotos de Juan Ignacio Luca de Tena con uniforme. Lo digo porque en su última etapa de su vida estaba muy crítico de los falangistas, pero en momentos de la guerra todo el mundo se puso el uniforme. Y Juan Pujol y ahí con su bigotito tal, todos se lo pusieron. De La Vanguardia, que murió hace poco, el Godó, porque no estaba en España, pero su gente, y el más conocido de ellos es uno que murió hace relativamente poco, que no me sale el número, luego me saldrá, Carlos Sentís, se puso también el traje azul. Y es lógico porque era o unos o con otros, o te ponías el yugo las flechas, y ellos o te ponías la camisa. Lo menos malo para ellos. Para ellos que fue eso. Y además, lo menos malo no fue la salvación de ellos y de sus España. Empresas, desde luego, a nivel, porque al final luego se demostraría. Sobre todo viendo lo que estaban haciendo con sus empleados, que estaban siendo asesinados.
Es que estaban es siendo bastante lógica. asesinados. Me hace mucha gracia cuando se echa en cara a la Iglesia y fíjese que estamos entrando en el buenismo una vez más. Sí. Dicen, es que la Iglesia apoyó el régimen de Franco. Digo, vale, vamos a olvidar, vamos a comparar tu definición del régimen de Franco, el régimen de terror tal. ¿Qué te parecería lógico que se hubieran puesto el lado del bando que los mataba? Que al cabo de un mes estaban quemando la iglesia. Sí. Quiere decir que le mataron al de Barbate. Creo que es la muerte más brutal, yo creo, de un obispo en la historia de la Iglesia. Bueno, hay que recordar que matan 7.000 religiosos y 13 obispos. 13 obispos famosos que nadie conoce. Eso ni Nerón. Ni en la época de Nerón, ni en la época de la mayor crueldad pero de la época superaron romana. a los de Lenin, Sí. con el tema de la masacre. Lenin cometió muchos crímenes contra la Iglesia rusa, la ortodoxa allí, pero no llegó al nivel de los españoles. Tenemos ese mérito que si quitamos el continente afroasiático, en el mundo occidental tenemos el récord de persecución religiosa. Pero bueno. Entonces, no, pues y aquí encima se pretende que la Iglesia Pida pida perdón perdón por haber apoyado a Franco y por no haberse dejado matar. Y lo peor es que hay una parte de la Iglesia que yo creo que está de Que acuerdo. está por esa labor, claro, la parte que apoyó a ETA, entre otros. O yo creo también por una parte que es como, mira, somos un organismo de supervivencia. Entonces, si toca sobrevivir, pues toca. ¿Qué dice el gobierno? Es contradictorio, recuerdo cuando fueron canonizados unos mártires en Lérida, si no me equivoco, y fue hasta Artur Mas. Y yo, claro, le tenía que recordar a Artur Mas que su socio de gobierno era Esquerra Republicana de Cataluña, que era quien había asesinado a esos 7 religiosos Pero que bueno, estaban siendo canonizados. Por lo menos me alegro que por lo menos reconozca que fueron asesinados a Artur Mas. No, Artur Mas se presentó ahí para la canonización. Como porque buen eran meapilas, ¿eh? Y claro, y resulta que su socio de gobierno, en la actualidad, te hablo de hace 6 o 7 años, no hablo de memoria, 5 o 6 años, su socio de gobierno era Esquerra Republicana. Es decir, que era el partido que había asesinado pero si es que a esos religiosos. Además, en las familias de muchos de ellos habría gente asesinada. Xavier Trias tuvo a gente de su familia que fue asesinada, que fue alcalde de Barcelona hasta anteayer, que fue asesinada por el bando republicano, con lo cual. Pero en concreto, por unas siglas que siguen existiendo, porque son los que más masacres cometieron en Hay un libro Cataluña, muy que es Esquerra interesante, Republicana que es de el libro que Cataluña. acaba de escribir don Javier Barraicoa, que entra en la teoría de los historiadores de izquierdas, es los descontrolados de Companys, y analiza por qué le parece que es imposible sostener que eran descontrolados. Desde el momento que él reconoce en alguna ocasión que había evitado la muerte de algunos. Claro, ese, por ejemplo, es una prueba fehaciente. Y por citar el caso de obispos, él presume mucho en los que quieren salvar a Companys de su llamada para salvar a Vidal y Barraquer. Dice el señor Barraicoa que porque él le consta, y ahí yo no puedo entrar, que Vidal Barraquer era un obispo que había demostrado simpatías con el nacionalismo catalán. Pero si tú asumes que tenía el poder, a este le llama y le dices, vete que te van a matar. Primero entonces, sabes que le van a matar. Claro, y entonces el obispo Borrá, el obispo Irurita, estando solos de Cataluña, a los que mataron, Barraquer era el de Tarragona, que fue el que se salvaron. Al de Barcelona se lo cargaron. Pero es que al auxiliar de Tarragona también se lo cargaron. ¿Cuál dices? Por lo menos reconoce que tenías poder de influencia en ellos. Si podías permitir salvar a uno, te queda una responsabilidad sobre aquellos que no salvaste, por lo menos de los conocidos. Pero bueno, en el caso de la prensa, por cerrar el apartado de la guerra civil, hay que decir que la prensa es la mejor demostración de ese maniqueísmo. El Sol aparece con odio y el martillo durante la guerra civil. Esto verá el Sol y verá un proletarios del mundo unidos en la macheta. Informaciones aparece también, se convierte en el órgano de Indalecio Prieto, de izquierdas, no tan radical como el Sol, tal, y el ABC, que se ha entregado primero a Unión Republicana y luego directamente al gobierno de la República, al Consejo de Defensa, también aparece Diario al Servicio de la República de Izquierdas, con lo cual queda claro el que quiera ver eso, que no era demócratas contra fascistas. Si quieren una definición un poco más menos o más políticamente correcta, como mínimo digan izquierda y derecha, o la que me parece inacertada, antifascistas contra anticomunistas, porque efectivamente todos en un bando eran anticomunistas, todos los del llamado bando nacional, y todos en otro bando eran antifascistas, lo cual no quiere decir que todos fueran como los fascistas. Eso es. Hay una cosa muy curiosa de la ABC en su última etapa. Minutos antes de acabar la guerra civil, el ABC tiene un giro editorial y se vuelve anticomunista. ¿Por qué? Porque lo hace el Consejo de Defensa. O sea, el Consejo de Defensa, que es el que controla la ABC, el que general Miaja y el general Rojo y estas figuras, y Julián Besteiro, al final, en su última etapa, se hartan de los comunistas y dicen, ya estamos hasta las narices, queremos la paz, y lo primero que hay que hacer para la paz es echar a todos los comunistas de todo el... Hablamos del golpe de Estado de el Casado. golpe de Casado fue respaldado por el ABC republicano, diciendo que esto no hay quien lo aguante. Hay que recordar que Juan Negrín, teóricamente el PSOE, aunque parece que trabajaba más cerca del Partido Comunista, como le dijo Julián Besteiro a la cara, había dado la orden de que la guerra civil siguiera hasta el final, pero se había ido. Y la Pasionaria se había ido. Y Carrillo se había ido. Con lo cual, dice, a ver, un momento, nos han dado los comunistas la orden a su gente de que siga matando hasta el final, pero luego los líderes bien que se han ido a salvo, unos a México, otros a Francia y otros a Moscú. Con lo cual decían los generales Rojo, Miaje y compañía, oye, esto sí que es un canteo,
adiós. Y entonces querían la paz, y lo primero para la paz es el autogolpe, que hubo muertos, Los comunistas mataron a la gente del Consejo de Defensa, el Consejo de Defensa mejor mataría también a la gente de los comunistas, o sea, no fue un autogolpe pacífico aquello. Y el ABC en aquel momento hace editoriales con la firma de Julián Besteiro, de José Miaja, de Segismundo Casado, muy duros contra los comunistas, diciendo son peores, el mejor aliado peor que Franco, que el franquismo, son los comunistas. Besteiro llega a decir no quiero una dictadura comunista aquí, con lo cual es la parte, si se quiere, más socialdemócrata que encontramos si entendemos una izquierda que no quiera una dictadura comunista, que es algo que, por ejemplo, no hubiera publicado nunca ni Largo Caballero, ni siquiera Prieto, con lo listo que era, porque Prieto era un tío muy listo, pero que no llegó a esos niveles de Besteiro. Prieto dice en sus memorias que cree que Besteiro ya la enfermedad volvió loco. Por cierto, también estaba con ellos el padre de Carrillo. El padre de Carrillo. Wenceslao Carrillo apoya el golpe de Casado. De hecho, Carrillo hijo le manda una carta al padre. Lo hablamos aquí, brutal, diciendo ya no somos padre e hijo. Y aquí tenemos un programa especial con Francisco Vendala hablando sobre el golpe de Estado de Casado. Pues no me para más en este tema, pero simplemente para hablar que la ABC apoya esa historia y por tanto antes de que lleguen las tropas de Franco ya está, digamos, en contra del comunismo. Hay que decir que estas figuras que he citado antes, Casado, Miaja y Besteiro, ninguna de ellas fue ejecutada por el gobierno de Franco. Es verdad que Sano Suñer dijo que fue un error, y probablemente lo fue, dejar que Besteiro muriera en la cárcel, estaba enfermo de tuberculosis, pero en el caso de Miaja y Vicente Rojo o Segismundo Casado no consta que nadie me molestara. Es más, me sorprendió yo en hemerotecas ver algún artículo de Segismundo Casado publicado en el diario Pueblo en el año 66 o así, con lo cual no estaba escondido, publicaba artículos. Es verdad que eran cosas técnicas de la guerra. Sí, pero no se les no hubo una represión, por supuesto no se les consiguieron mantener el cargo de general. No, supongo que estaría fuera de ejército, pero bueno, en su casa, leyendo libros. Pero no fueron asesinados como lo hubiesen sido, y como sí que fueron muchos de los que aquí el bando rojo republicano. Yo creo que pudo el sentimiento militar de Franco, diría, bueno, respeto de militares, les dejo morir aquí en España. Pero lo que no permito es la chusma. La chusma no lo permitieron ni ellos mismos, porque hay que recordar que el golpe de Casado es un golpe de republicanos de izquierda contra comunistas. Es decir, pues cuando acaba la guerra civil es cuando se produce la primera gran reorganización de la prensa. Y por cierto, por ser justos, unas personas a las que sí fusila el régimen franquista es al primer director del ABC republicano, Augusto Vivero. Los periodistas asesinados por la República no son muchos, digo por la República, por el franquismo, son entre 5 o 7 según que entendamos por periodistas. Es verdad que cuando yo investigué los casos, quitando el caso de Sánchez Monreal, que es el padre de Sánchez Dragó, es un caso que fue señalado por Juan Pujol como alguien que había, según él, cometido crímenes y no parece estar muy sustentado en nada. Así, Pujol al padre de Sánchez Dragó, y el padre de Sánchez Dragó es ejecutado. Sí, que era había creado la agencia Febus, una agencia de prensa en ese momento. Sánchez Dragó yo creo que ni había nacido, había dejado embarazada a su mujer por edad. Pero por ejemplo, Augusto Vivero, que era el primer director del ABC republicano, ese es ejecutado. Yo dije, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la acusación que hubo contra él? Y curiosamente la acusación, que podía ser mentira, yo no estoy diciendo que sea verdad, digo que fue la acusación, fue asesinato. Es decir, era muy raro, y eso, por mucho que haya mucha deformación, que en el régimen de Franco se ejecutara a alguien que no tuviese delitos de sangre. Claro, hubo algún error, pero no era... Lo que intento explicar es que, cuando hubo crímenes franquistas del régimen, atribuidos al régimen franquista, de la niña esta que se me ve siempre en Navarra, el caso famoso de Extremadura, fueran 300 o 3000, o el caso de García Lorca, siempre estamos hablando de casos durante la guerra civil. Sí. Incluso muchos de ellos, antes incluso, de los 3 casos que acabo de citar, son antes incluso que Franco llegue a ser nombrado jefe. Pero no eran casos ordenados por la estructura del nuevo Estado. La represión, que fue fuerte, como ocurre supongo tras una guerra civil, entre el año 31 y el año 45, se aplicó principalmente a la acusación de asesinato. Es cierto que sabemos con el ser humano que pudo haber envidias, que alguien dijera, uy, este vecino que yo quiero quedarme con su granja, yo vi a este vecino que estaba cuando se iban al cura, y a lo mejor la mentiráis porque quiero quedarme en su granja. El ser humano es como es, y no solo, y fíjate, aunque no tenga pruebas y eso es una frivolidad, es que estoy convencido que ese tipo de cosas pasaron, porque pasan en todos los países, siempre alguien aprovecha. Entonces puede ser lo que dice el señor Drago, su padre. El señor Drago está convencido de que a su padre le acusó de asesinato, pues por una operación personal de envidias. En el caso de Augusto Vivero no lo sabemos, pero en todo caso no tenía nada que ver con su condición de periodista, era porque después de ser periodista había actuado como comisario y se le señaló como alguien que había señalado a gente.
puede ser mentira o no. Y eso mismo, hay otro periodista muy famoso, que es Javier Bueno, y Javier Bueno, con perdón, cuando yo digo cuál es su historial, y aunque sea mentira, yo estoy diciendo el historial está publicado, la causa general está ahí, la puede leer todo el mundo. Y cuando veo la causa general de Javier Bueno, dicen sí, porque dirigiendo el periódico de Asturias, tanto en el 34 como en el 36, se dedicaba a señalar objetivos para que fueran asesinados. No es exactamente lo mismo, entonces me alegro que la Asociación de la Prensa haga un homenaje a todas las figuras citadas, pero tengan ganas de decir... Pero hay que ver a quién se homenajea, tú sabes a quién estás homenajeando. Claro, es que igual estás homenajeando a criminales, porque no le mataron por ser... O sea, por ser periodista, sino porque era un activista hubo de la guerra. unos curas ejecutados durante el franquismo, al final cercanos al PNV, pero no fueron ejecutados por ser curas. Ese gran debate de por qué no les canonizan, que se enfadan mucho los del PNV. Porque habían colaborado en crímenes. Lo que entonces peor es por qué no se canoniza al pobre José Calvo Sotelo. Ahora, o José Antonio Primo de Rivera. Porque se entiende que son la posador política. Cuando se canoniza a alguien, no es porque le han matado por ser de tal ideología por la fe, sino porque han muerto diciendo, y además tienes que haber pedido perdón en el último momento. Es decir, muero por mi fe, no quiero negar. Aparte, es que el Frente Popular, y no es el tema de hoy, pero ya como estamos hablando de la guerra civil lo incluimos. Te decían antes de ejecutarte renuncias, pisa un crucifijo. Sí. Era una cosa que hacían para pillar a los curas de incógnito. Sí. Pisa un crucifijo. Y muchos curas murieron porque yo cuando me lo cuenta mi madre, que es muy devoto, digo, yo no lo entiendo. Yo supongo que soy tan asqueroso que en un momento digo, mira, piso lo que tenga que pisar para salvar la vida. Pero hay gente que por sus principios... Victoria Díaz, que era una pobre...